Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos. Estamos hablando de Band-Maid, esta vez con el videoclip oficial de la canción Bestie, que es su single más reciente y que dice de la siguiente manera. Buena guitarra dropeada. La cuerda más grave está en re bemol. A estas muchachas les encanta dropear, es decir, bajarle o cambiarle la afinación a los instrumentos para darle como ese grosor junto con la distorsión y esa saturación tan cálida que tiene esta guitarra, que es maravillosa. Y están haciendo las quintas o los power chords de re bemol mayor y mi bemol mayor, o mi bemol menor puede ser. Tendría más sentido que sea mi bemol menor, pero como se escucha en quintas nada más, que queda maravilloso, y también ahí un la bemol colado. Pero fíjate que es súper amplio. En el piano tengo que abarcar 2 octavas para hacer el riff, aunque en la guitarra todo parece más cercano, ¿no? Si usas auriculares vas a percibir que hay algunas vocecitas de fondo duplicando la voz de Miku, que es súper clara, maravillosa, pulcra, muy prístina. Y estamos en lo mismo que antes, oscilando entre esas 2 quintas, como el tiburón, oscilando en esas 2 quintas. Y fíjate que tiene una sonoridad muy pop rock de principios de los 2000, que es genial. Oso, ahí entramos al estribillo y fíjate las voces que hacen en forma de cuarta, muy allá arriba, que van a caer en el estribillo. Y esta suerte de preestribillo que estamos escuchando, suerte no, porque está justo antes del estribillo y no forma parte de la estrofa, así que sol bemol mayor, la bemol mayor. Qué tonalidades complejas que les gustan utilizar. Fíjate que es muy particular esto porque tienen que dropear o tocar muy difícilmente en los instrumentos de cuerda porque no hay ningún teclado de por medio. En el piano no quiere decir que sea más sencillo, sino que al ser simétrica la construcción del orden de las notas, hay otra aproximación técnica al instrumento, aunque una tonalidad como esta, que tiene muchas alteraciones, no deja de ser compleja a la hora de ejecutarlo musicalmente. Muy pero muy buen estribillo. Fíjate que están haciendo el ascenso épico hacia el sexto grado, ¿no? Están como haciendo una inflexión al si bemol menor, porque recordemos que estábamos en re bemol mayor, o quizás todo el tiempo estamos en si bemol menor, pero utilizan el re bemol mayor para hacer la introducción y la estrofa, que sería en ese caso el tercer grado, muy particular. Pero esta parte del estribillo, sol bemol mayor, la bemol mayor, si bemol menor, ahí tenemos el ascenso épico, ¿no? Como si fuera un sexto, séptimo, antiguo primero, si estuviéramos en si bemol menor, y luego creo que baja al fa menor para volver a ascender. Muy bella progresión. Hermoso todo. Continuemos para ver qué pasa. El solo, si mal no recuerdo, es una bestialidad. Bestialidad. El bajo de Misa es maravilloso. Por favor te pido que utilices auriculares para poder escucharlo nítidamente, porque está completando todo el espacio, todo el espectro sonoro. No dejan un hueco a la imaginación. Bueno, en realidad sí dejan muchos, digo, son muy llamativas en ese sentido, muy estimulantes, porque es muy buena música la que hacen, me gusta mucho, así que gracias por haberlas recomendado en principio. Síganlas recomendando, dejen de abajo escrito en los comentarios qué otras canciones les gustaría que escuchemos y analicemos. Ya tenemos varias acerca de Band-Maid, que te las dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero siempre nos va a quedar alguna en el tintero, así que todo es bienvenido. Hermoso todo, fíjate, la batería de Akane es maravillosa, mucho ahí, mucho redoble en los toms, todo muy bien calculado, y la canción podría haber terminado ahí, ¿no? Que retoma en parte el riff del principio,
que es maravilloso. Y esta parte que es si el otro fue el preestribillo, este es el post-estribillo, o la última parte del estribillo, donde sigue oscilando entre el sol bemol y el la bemol, que funcionan esta vez sí como cuarto, quinto, cuarto, quinto, primero, para volver al re bemol mayor del riff, que queda todo estéticamente correcto y cristalino, pulcro ahí, bien ubicado. Son palabras que utilizo mucho con Bandmate, ¿no? ¿Cómo las definirías? Te leo debajo en los comentarios. Fíjate que es todo muy sobrio en esta sección. La estrofa la dejan habilitada para que sea mucho más tranquila, porque después comienza a elevarse en el preestribillo y finalmente en el estribillo desemboca con todo el poder posible. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis de Bandmate sin estos cortes comerciales, puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y solicitar tu reacción para que también sea dedicada especialmente para vos. Continuemos con el siguiente preestribillo. Es maravilloso, porque además fíjate la cantidad de efectos que tienen las guitarras, que están arpegiando. Pero tocando esas pocas notas arpegiadas le ponen un delay y hace como si fuera una bruma marítima que está invadiendo la costa constantemente, pero que avanza y se retrae, avanza y retrocede. Es genial, porque hacen que todo sea más envolvente, sobre todo por el significado de la canción, que me la han comentado en el otro video, que si no lo viste, lo puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción, pero me gustaría que dejes debajo en los comentarios cuál es tu parecer sobre la banda, cuál es tu parecer sobre esta canción, si te gusta más esta estética de esta canción que están manejando últimamente, o las versiones más oscuras que tenemos de Bandmate, más cerca del metal, y no tanto del pop rock o rock pop, como es en este caso en particular. Fíjate la maravilla que acaba de ocurrir. Si algo tiene Bandmate es que son muy arquitectónicas en la construcción de sus canciones, pueden dosificar muy bien la información, y lo que estamos viendo en este post-estribillo, segundo post-estribillo, es que han retirado toda la percusión y una de las guitarras para dejar el bajo y una sola ahí, simplemente marcando el ritmo, para que entren las voces que atacan por un lado y atacan por el otro. Otra vez, utiliza auriculares o unos buenos monitores, porque vas a ver cómo vienen como de atrás, adelantan y suben de un lado y del otro, y luego se interconectan en el centro y hacen que sea un coral difícil de seguir rítmicamente, pero que colabora estéticamente muy bien con la construcción de esta sección y de lo que va a ser ahora el solo. Fíjate lo que es este solo, que comienza con una nota repetida insistentemente todo el tiempo. Tengamos en cuenta que esta parte ahora va a modificarse ligeramente en cuanto a los acordes y se va a producir algo parecido a lo que es la progresión de anime. O si querés la progresión épica, que si te interesa saber más al respecto te dejo unos videos tutoriales por acá arriba o debajo en la descripción, tanto para hacer música estilo anime o bien para hablar de la música épica o inspiracional. Si bemol menor, sol bemol mayor, re bemol mayor, la bemol mayor. Y uno podría moverse cíclicamente todo el tiempo ahí. Ok, no me voy a poner a sacar todo el solo porque no terminaría más. Te invito a ver el video oficial debajo en la descripción, que vas a tener el link para verlo completo. Es un solo que no tiene desperdicio. Es minimalista de alguna forma, salvo cuando mete el piribiribiribiri, toda esa sección que no es para nada minimalista, pero hace que ese contraste de energía respecto de lo que venía ocurriendo levante la canción para que nos permita ingresar a la última sección de la misma, donde va a estar el estribillo y la coda final, que dice así. Hermosos cortes de acá en la batería para ingresar al último estribillo y que todo sea voluminoso. Fíjate que además ellas están como si fueran en un jardín del Edén, ahí medio en el cielo, ¿no? En el paraíso, todas vestidas de blanco. Otra vez, hay algo de la pulcritud que caracteriza también a Bandmate por
la delicadeza y la precisión que tienen para tocar, para cantar, para componer, es como todo bastante arquitectónico y es algo que me llama la atención porque resulta muy agradable la escucha. Uno empieza escuchando una canción de Band-Maid y automáticamente se queda escuchándola. No es que tiene esa posibilidad de irse porque hay algo que lo atrapa constantemente. Y estamos en el final de la canción. Vamos a ver que la coda es lo mismo que la introducción. Este es el último post-estribillo donde oscilan esos dos acordes. Pero fíjate que han utilizado prácticamente todos los acordes de la escala, salvo el do menor o do disminuido, que sería el correcto dentro de la escala, el séptimo disminuido que resuelve en el re, que no lo han utilizado, y tampoco el do menor como alternativa, como intercambio modal. Así que han utilizado 6 de los 7 acordes de la escala. Fíjate que no se nota. Uno podría decir, bueno, es como si todo el tiempo estuvieran oscilando entre dos acordes, ida y vuelta, y sin embargo han pasado por un montón de lugares, han hecho un trabajo de voces excelente y la canción va a terminar de la siguiente manera. Y cortan de prepo ahí sin finalizar el riff original de esta pieza. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Band-Maid. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Band-Maid que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.